Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo y hermano? Te saluda Alexander Hércules. Esto es Good News by Alexander Hércules. Para nosotros es un honor estar aquí y hoy tenemos un pastor invitado, un amigo, un hijo de Dios que nos acompaña y lo queremos presentar sin más preámbulo. Pastor Cristian Díaz, ¿cómo está, pastor? Mucho gusto, Alexander. Qué bendición a toda tu audiencia, a todos los que están conectados a través de esta maravillosa señal. Un fuerte abrazo desde aquí de Costa Rica. Es una bendición estar por acá. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para nosotros. Es un honor, es una bendición tenerlo acá con nosotros y queríamos que toda nuestra audiencia lo conozca. Ya nos dijo que está en Costa Rica en este momento, pero sí sabemos que es de otro país. Así es que tenemos más de 17 países que lo están escuchando, pastor, y nos encantaría saber de dónde viene, cómo ha sido su trayectoria, casado, soltero. Cuéntenos un poquito de usted. Gracias, Alexito. Sí, bueno, primero que nada, casado, sí, casado. Segundo, pues soy hondureño, ¿verdad? Nací en Honduras. Hace 6 años estoy viviendo aquí en Costa Rica. Dios me llamó a pastorear aquí un ministerio. Ya tenemos 6 años, gracias al Señor, de estar trabajando. Bueno, nosotros llegamos a Costa Rica. Yo llegué con un grupo. Dios también me ha dado la bendición de ser parte de un grupo llamado Faros, que hace música de adoración y música alternativa. Y entonces andábamos de gira, una gira evangelística, Alexander, por todo Costa Rica. Y de repente llegamos a un lugar en el que, pues, de alguna manera Dios nos conectó con la gente de ahí. Yo también era maestro en ese entonces de una universidad de teología, ¿verdad? Y unos ministros de una iglesia se dieron cuenta, ¿verdad? De que yo era maestro de teología. Me pidieron, por favor, una reunión, ¿verdad? Que querían que les enseñara acerca de un tema en específico. Bueno, fue una bendición, pudimos hacer, compartimos el tema, fue una bendición maravillosa. Ellos se interesaron, de hecho levantamos una universidad de teología aquí en Costa Rica. Eso fue hace 9 años, 2011 más o menos. Wow. Entonces empezamos a trabajar con esta universidad de teología y a raíz de eso, un pastor amigo me dijo, yo siento de parte de Dios decirte que me gustaría que estés con nosotros pastoreando, ¿verdad? Entonces yo oramos con mi familia, oré con mi esposa, le pedimos dirección al Señor y bueno, la historia se resume en que estamos aquí por la gracia y la bendición del Señor, ¿verdad? Una bendición. Dios nos ha dado el privilegio ahora de estar en esta bella tierra de Costa Rica. Gloria a Dios por su vida, pastor. Y algo muy hermoso que nosotros lo seguimos y lo hemos estado viendo y disfrutamos de lo que usted hace es que es salmista. Y Sí, sí, aparte de también. pastorear, canta, pues, o sea, ¿cómo ha sido esa mezcla, ese mix, de alguna manera, ser pastor y ser salmista? A todos nos encanta cantar, pero no todos podemos hacer las dos cosas. ¿Cómo ha sido ese momento en su vida? Eh, la palabra que se me viene, Alexander, es maravilloso. Yo creo que personalmente para mí ha sido la mezcla perfecta. Porque fíjate que en la palabra encontramos en Juan 4, 22, 23, dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y es el único, en toda la Biblia solo hay dos tipos de personas que Dios anda buscando: adoradores en espíritu y en verdad. Y dice intercesores en Ezequiel 22:30, la gente que haga vallado. No dice que anda buscando otro tipo de personas, los demás son ministerios comisionados, pero si hay algo que Dios anda buscando en este tiempo es adoradores. Y bueno, yo nací como adorador, o sea, yo me refiero que en el Evangelio, yo nací como adorador, ¿verdad? De hecho, yo antes hacía música secular, ¿verdad? Pero cuando vine a Cristo fue un enamoramiento de Jesús y los mejores momentos de mi vida fueron a través de la adoración. Entonces ahora es tan maravilloso para mí porque cuando estamos predicando, estamos compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas, hay tanta música y a veces hay tantos cánticos que pueden fluir a través de la palabra cantada, ¿verdad? La misma palabra la palabra, de hecho, dice la palabra que debemos cantar con salmos, ¿verdad? Con salmos. Entonces,
con salmos son lo que está escrito, ¿verdad? Obviamente un salmo es algo que está inspirado por Dios. Entonces, y toda la palabra es inspirada por Dios, en Pablo. Entonces, cada vez que predicamos, hacer esa mezcla de adoración y palabra, bueno, en lo personal, yo estoy tan agradecido con Dios de poder pues fluir el ministerio de esa manera. Gloria a Dios, pastor. Y bueno, en lo personal, y ahí vamos a ir platicando, vamos a ir entrando poco a poco en lo personal. Para mí, todo aquel que ha sido llamado a ser cristiano evangélico ha tenido ese encuentro con el Señor, tendría que ser un adorador, porque para mí el adorar es una área tan grande y uno de los que encabeza el adorar o la adoración o la alabanza a Dios es la obediencia. Correcto. Entonces, nosotros deberíamos de estar llamados todos a ser adoradores en todo tiempo, en casa, trabajo, en nuestro hogar, en la calle, porque estamos siendo obedientes. No solo aquellas personas, lo hablábamos en horas anteriores al día de ayer con usted, los que tenemos ese corazón de obediencia, en algún momento estamos adorando a Dios, pastor. Amado pastor, y como le decía, realmente la obediencia es parte de esa adoración, ¿cierto? Claro, claro. Y bueno, Alexito, yo creo que más allá de un cántico, es un corazón dispuesto, rendido. Precisamente la obediencia figura de una manera muy especial la verdadera adoración. No hay adoración sin un corazón rendido. Y para ser obedientes tenemos que aprender a vivir en una continua rendición al Señor. ¿Verdad? De eso se trata. Gloria a Dios. Hay una parte en la Biblia, yo sé que no es el tema ni nada, pero estamos hablando de la adoración. ¿Se recuerda cuando los israelitas dieron 7 vueltas alrededor? ¿Sí? Los muros. Y Sí, los claro. muros cayeron por muchos años me enseñaron que entre más gritaba, los muros iban a caer más rápido y entre más gritaba, iban a caer y entre más alabanza daba, iban a caer. Y después me voy dando cuenta que no era eso, sino que era la obediencia que les habían mandado a hacer algo completamente loco, digámoslo así, ante los ojos de la gente. Y ellos al dar las 7 vueltas que le pidieron, los muros caen. Es correcto. Por mucho Es correcto. tiempo yo pues soy un poco afín a la batería, me gusta la batería y yo le daba más duro cuando decían eso y no, pues nada que ver, era la obediencia y qué bueno que Dios nos puede enseñar por medio de su palabra el ser obedientes para adorarle, pastor. Sí, amén. Pero hay un Bueno, nacimiento, perdón, dígame, sí. yo creo que lo que derribaron esos muros fue precisamente eso, la obediencia, como Amén. lo que mató a Sansón, a Goliat, disculpa, fue también no la piedra, sino la obediencia. A veces Amén. Dios nos pide que hagamos cosas, no hay mejor ofrenda, no hay mejor sacrificio de alabanza que nosotros le podamos rendir al Señor que nuestra obediencia, pese a que sea muy loco, muy irracional y muy poco entendible para la gente que nos rodea. Pero cuando nos atrevemos a creerle al Señor y a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, ahí es cuando vemos la gloria de Dios. Ahí es cuando vemos a Dios manifestarse a nuestro favor de manera sobrenatural. Gloria a Dios, pastor. Y este canal nació así. Pese a todos los contras que teníamos, yo sentí que nació en el corazón de Dios primero, Él lo pone en mi corazón y somos unos administradores de este canal. Para ti que nos estás viendo, lo único que queremos hacer es llevarte el consejo de la palabra. Ya lo he dicho, pastor, y lo repito porque me gusta que la gente que vaya entrando lo tenga claro. Si busca un canal de entretención, vaya a Netflix, vaya a YouTube, vaya a Cartoon Network. Aquí se va a encontrar con un mensaje que lo va a edificar. Así es que tome lápiz y papel porque la palabra del Señor viene en el corazón del pastor. Y pastor, hay algo que el Señor ha puesto en tu corazón y nos encantaría recibirlo, nos encantaría tenerlo porque ahí tenemos audiencia acá en Chicago, Illinois y tenemos audiencia en más de 17 países. Así es que Dios ha sido bueno y hoy pues te presentamos aquí a nuestra audiencia y te escuchamos. Amén. Si me permites, Alexito, hacer una pequeña oración, ¿está bien? Amén, amén, gloria a Dios, amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Venga tu reino a este lugar. Padre, que este momento, Señor, que nos has permitido para pues, este escenario, Padre, virtual en el cual vamos a transmitir este mensaje, sea para llevar vida, Señor, para llevar esperanza, Señor, para llevar tu evangelio, las buenas nuevas
así como este canal y como este programa se llama. En el nombre de Jesús, yo te pido que cada corazón que se conecte a esta palabra, a esta señal, Padre, vea la gloria de Dios en su vida. Y Padre, conozca el poder que produce evidencia, el poder del testimonio, Señor, que va más allá de las palabras, porque tu palabra dice que el evangelio no es palabra, sino poder. Declaro en el nombre de Jesús que habrán testimonios poderosos de este tiempo que vamos a tener. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Alexito. Para mí es un honor a todos los que están conectados. Yo sé, quiero saludar a mis hijos espirituales, que son fieles seguidores. Siempre donde estoy, ahí están ellos. Y los bendigo a todos aquí en Costa Rica y a todos los demás en los demás países. A CCA El Shaddai en Caña, CCA El Shaddai en Pijagua y CCA El Shaddai en Santo Domingo. Les mando un abrazo fuerte, ¿verdad? Y a todos los amigos que están conectados, quiero pedirles que se suscriban al canal Good News, por favor. Gracias. Apoyemos este ministerio de Alexito, y a todos los amigos, por favor, apoyemos este maravilloso ministerio. Bueno, yo quiero transmitirles un mensaje que lleva por título Prisioneros de Esperanza. Prisioneros de esperanza. Bueno, aunque soy un poco extraño, si se me permite avanzar, yo creo que Dios le va a edificar, ¿verdad? Y bueno, creo que es un mensaje muy afín y acorde al tiempo profético que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy crítico, un tiempo de bastante crisis. Y la crisis, hay dos formas de vivirlas, Alexander. O la vivimos esclavizados al temor, o la vivimos presos de la esperanza. Podemos vivir enfrentados a la crisis llenos de temor o llenos de esperanza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el temor se traduce en esclavitud. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios para todos, la PDT dice, Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, oiga, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. O sea, el temor genera esclavitud, Alexito. Y todos los que me están oyendo, el temor genera esclavitud. Precisamente una de las estrategias del infierno de este tiempo es esclavizar a la gente a través del temor, algo invisible, algo que es intangible, como lo que es esto que está pasando ahora mismo, esta crisis. Está generando mucho temor, terror nocturno, mucha depresión y ansiedad en el corazón de las personas. Pero dice la palabra que Jesucristo se hizo hombre para podernos liberar. Y precisamente todos sabemos que el mensaje que Jesucristo trajo fue el mensaje de buenas nuevas, de good news, del mensaje del evangelio, ¿verdad? Entonces, toda crisis que usted está enfrentando, porque estas crisis producen y provocan otras crisis, o sea, esta crisis sanitaria o esta crisis, ¿verdad?, de enfermedad que está en el mundo en este tiempo, está generando otro tipo de crisis, por ejemplo, crisis familiares, crisis económicas, ¿verdad? Muchos tipos de crisis que se están desencadenando a causa de esta crisis, y todo esto amenaza con matar y con destruir. Dice la palabra en Juan 10:10 que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, y es precisamente la crisis muchas veces una herramienta del infierno para generar precisamente muerte, destrucción, ¿verdad? Para robar la bendición, para robar lo que Dios nos ha entregado, lo que pues hemos alcanzado, ¿verdad? Y cuando una persona le da cabida a esa amenaza de muerte que genera la crisis o ese temor, entonces se degenera en pánico, en temor, ¿verdad? Y el temor abre las puertas al espíritu de muerte. Si recordamos lo que dijo Job en el capítulo 3, dice, aquello que me temí me sobrevino. Entonces, cuando usted, el temor es la profecía de la maldición que usted va a recibir. Cuando usted empieza a tener temor, usted comienza a profetizar algo que tal vez ni siquiera está planeado, pero muchas veces el temor es como la antenita del infierno para captar dónde está la puerta o aquello que usted teme, para entonces por ahí atacarlo, por ahí dañarlo, ¿verdad? Dice 1 Juan 4:18, dice la Reina Valera 60, porque el temor lleva en sí castigo. Oye esto, Alexandra, el temor lleva en sí castigo, o sea, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el temor produce castigo, lleva consigo castigo. O sea, agarrado de la mano del temor, viene castigo, Alexito. Entonces, una persona en una condición de esclavitud y sucumbe ante el temor de la realidad que está viviendo, termina dándole paso a la muerte a cada área de su vida.
Pero yo quiero decirles algo. Vencer el temor no es una cuestión psicológica. Vencer el temor no es una cuestión de positivismo. Vencer el temor no es una cuestión de que todo se resuelva. Vencer el temor es una cuestión de identidad. Diga conmigo, identidad. Identidad. Hay un profesor de la Universidad de Psicología de California, Craig Haney, que dice que él resume como una persona que está prisionera puede lograr sobrevivir en la prisión. Y la única forma, dice, que los presos pueden sobrevivir en las cárceles es aferrándose con todas sus fuerzas a algo que le mantenga su identidad. Hacer algo que le recuerde su identidad. Eso es lo que hace que muchos no se vuelvan locos o se suiciden. Y aunque este estudio fue aplicado a una cuestión de ciencias psicológicas del hombre, tiene completa coherencia con la realidad espiritual de una persona que se encuentra esclava por cualquier tipo de cárcel espiritual que precisamente genera el temor. El temor es una cárcel. El temor es una cárcel. Y la única manera de ser libres de la esclavitud es accediendo a nuestra identidad de hijos. ¿Sabe usted que cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted recibió la identidad de hijo? La identidad de hijo. Y dice Romanos 8:15, la PDT, el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Oiga esto, escriba conmigo ahí, hijo, ponga hijos. Y entonces sigue diciendo Pablo, por el espíritu podemos gritar, Padre, querido Padre. Wow. Yo te voy a contar algo, Alexito. Yo tengo 3 maravillosos hijos. Y uno de padre logra identificar el llanto de los hijos, el grito de los hijos. Uno sabe cuando están jugando. Uno sabe cuando gritan porque están jugando, cuando gritan porque les duele algo, cuando gritan porque tienen temor. Pero siempre, y yo creo que muchos padres que están aquí van a estar de acuerdo conmigo, el hijo no grita lo que le está pasando. No dice, papá, no dice, me duele, dolor de estómago. No dice, susto, una pesadilla. No dice eso. Cuando gritan en la noche, cuando están en su cama, ¿cómo dicen, Alexander? ¡Papá! 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 ¡Papi! Entonces el espíritu de hijo clama, Abba, Padre. Abba, Padre, amén, amén. Querido Padre. Papito, entonces cuando usted tiene espíritu de hijo, el clamor que sale de su interior en medio de las crisis, en medio de las preocupaciones, en medio de las circunstancias, en medio de la inseguridad, es Padre. Cuando yo salgo de mi habitación y voy a la habitación de mi hijo porque está atemorizado, porque me gritó papá, en cuanto yo llego a la habitación, el temor se fue. En cuanto yo llego a la habitación, el peligro se fue. Cuando yo recuerdo una vez ahí en la casa, entró una culebra a la casa. Yo estaba bañándome y escuchaba que a mi hijo mayor de gritar, papi, y ahí está mi esposa que no me deja mentir, papi, papi. Y estaba el bebito en una sillita mecedora cerca de la cocina. Y yo salgo en toalla porque yo reconozco el grito de temor de mi hijo. Y cuando salgo en toalla, veo la culebra viendo a mi hijo. Una culebra terrible, ¿verdad? Y yo, Alexander, a mí no me importó que esa culebra me pudiera morder. No me importó exponerme. No me importó que estaba en toalla, prácticamente paños menores. Y agarré lo primero que agarré y emprendí contra aquella culebra. Y aquella culebra emprendió en contra mía y empezamos hasta que la maté. Hasta que la maté. Pero desde ese momento que yo llegué, mis hijos sabían que había alguien que iba a pelear por ellos, a morir. Tenían seguridad. Eso significa seguridad. La identidad nos produce seguridad. Que por encima de cualquier peligro, de cualquier crisis, tenemos un Padre. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, a ti, persona, a ti que has estado sumergido en el temor por esta crisis, que voy a perder mi matrimonio, voy a perder mi empresa, voy a perder mi negocio, voy a perder mi ministerio. Es el tiempo para que clamemos, papá, querido Padre, Abba Padre. Tenemos que volver a la identidad de hijos. En el tiempo de crisis, recordar nuestra identidad de hijos nos hace salir del temor, del fracaso, de la muerte y recobrar nuestra esperanza. Y no solo nuestra esperanza, también nuestra posición.
Hay una historia maravillosa que me gustaría desarrollarlo un poquito, Alexander, en esta mañana maravillosa. Venga, venga, adelante, pastor. A todos, saludo a todos mis amigos. Yo tenía un tío ahí en Chicago. Cuando fui a Estados Unidos, no he conocido Chicago, pero uno de los países, de los lugares, perdón, de las ciudades que más me gustaría conocer. Un día de esto lo vamos a hacer. Bienvenido, bienvenido. Aquí está su casa. Gracias. Quiero saludarlos a todos los que están conectados, pero quiero hablarles un poquito acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo entró en una condición de miseria, entró en una condición de inmundicia y se fue a vivir perdidamente. Él comenzó a vivir perdidamente, entonces comenzó a caer en un estado de fracaso. En Lucas capítulo 15, versículo 13 al 16. Alexito, cuando quieras interrumpirme, preguntarme o sumar algo. Adelante, adelante, pastor. Claro que sí, gracias. Entonces, Lucas 15, 13 al 16, la Reina Valera 60 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Escuchen, un joven que era amado, que era un príncipe en ese lugar donde su padre lo tenía en un lugar de importancia, tenía una posición grande, por querer vivir perdidamente, fuera de tiempo, entonces comenzó a caer en esta condición y a convivir con cerdos. Todos sabemos que en la Biblia los cerdos son tipologías de demonios. Entonces, hasta que el hijo pródigo se dio cuenta de su condición y volvió en sí, recordó su identidad, es que entonces pudo volver a su posición. ¿Sabes? Yo creo que en el ministerio todos tenemos diferentes nombres, por ejemplo, o títulos, por ejemplo, pastor, algunos profetas, otros apóstoles, dijo Jesucristo en Efesios 4:11. Pero yo creo, Alexander, que el mejor título que un cristiano puede tener es ser hijo. Amén, hijo. amén, amén. Es el título más maravilloso que nosotros tenemos, el título de hijo. Cuando tenemos el título de hijo, entonces significa que pertenecemos a alguien, pertenecemos a Dios. Dios es nuestro Padre. Y sabes, no hay Dios como nuestro Dios. Él es el Dios, dice la palabra, de todo poder. Él es el Todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, amén. Pastor, una preguntita sí. ahí. Quisiera relacionar esto con la raíz del temor. Sí. Quisiera relacionarlo porque tú te recuerdas, espero que estemos de acuerdo. Y si no, dime, pastor, cuando el temor nace por primera vez y nace Claro ya con Eva y con Adán, escondiéndose de Dios. Sí. Y en ese momento que se esconden y que llega el temor que los iba a ver, que habían pecado, que habían desobedecido, se esconden. Sí. Cuando nosotros olvidamos el enfoque de quién es nuestro creador, de qué es nuestro creador, el soberano, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, nos vamos a querer esconder, inclusive cuando nosotros mismos estemos provocando ese temor. Tremendo, tremendo. Y si no lo vemos, vamos a perder la identidad de hijos, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso es lo que perdió Adán y Eva ya en el Edén, y eso es lo que perdió este joven. Perdió su identidad. Él recordó su identidad, pero ya sabía, o dentro de sí la culpabilidad le decía, ya no puedo volver a mi posición. Sin embargo, recordar la identidad le hizo buscar a su padre, que en realidad eso es lo que nos devuelve a nuestra posición. Entonces, pero mira, me llama mucho la atención lo que sigue diciendo aquí Jesucristo, narrando esta historia, Lucas 15, versículo 17 al 19, dice: y volviendo en sí. Y eso es lo que el mundo necesita hacer en este tiempo, volver en sí. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué estaba reconociendo este hijo? Que el padre era próspero, que el padre era empresario, que el padre al padre no le faltaba nada y tenía todo lo que él necesitaba, ¿verdad? Entonces, cuando él vuelve en sí, dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Él reconoce su condición de pecado, reconoce su indignidad y dice, yo ya no merezco ser llamado hijo, ya no me, pero quiero servirte. Aquí obviamente no es el tema, pero Alexander, cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Jesús, primeramente reconoce su condición de pecado y reconoce dónde pertenece él. Amén, amén. ¿Sabe? Y cuando vuelve al Padre, lo primero o el deseo de su corazón, el deseo más grande de su corazón es querer servir a Dios. Por eso cuando una persona tiene un encuentro con Jesús de verdad, esa persona se apasiona por el servicio y la gente le llama el primer amor, ¿verdad? Eso no se debería de perder nunca, ¿verdad? Pero a veces como ya comenzamos a disfrutar de la posición de hijo, se nos olvida el deseo de ser jornalero, como en el caso de este hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Perdió su dignidad de hijo. Él perdió su dignidad de hijo. En Lucas capítulo 15, versículo 20, después de que él pensó dentro de sí, dijo, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Volvió en sí y dijo, esto es lo que voy a hacer. Entonces se levantó, versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Podríamos predicar toda la noche acerca de esto, todo el día acerca de esto, pero bueno, no es el tema. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad, mira qué interesante, sacad el mejor vestido, número 1, y vestirle, y poned un anillo en su mano, número 2, y calzado en sus pies. El padre, cuando el hijo volvió, hizo 3 cosas proféticas, que ese será los puntos que quisiera yo centrarme en este mensaje. Cuando el hijo pródigo perdió su dignidad, perdió su identidad, pero ¿por qué la perdió? Porque perdió 3 cosas que definían su identidad. Número 1, su vestido, que significa cobertura. Número 2, su anillo, que significa señal de pacto, su sello. Y número 3, su calzado, que significa evangelio, las buenas nuevas, el gozo de su salvación. Eso es lo que él perdió. Son estas 3 cosas que el padre del hijo pródigo mandó a que le pusieran a su hijo antes de hacerle fiesta de bienvenida. Porque fueron estas 3 cosas, Alexito, estas 3 cosas que él perdió cuando perdió su identidad. Entonces me gustaría que hablemos un poquito de esto, si está bien, Alexito. Sí, amén. ¿Sabes, entonces, pastor, que amo esa parábola del hijo pródigo? Y oh my God, me he metido tanto en eso porque ahí se mira el primer amor que se pierde a través de su hermano. Es correcto. Luego, siendo hijo, se le olvida que puede hacer lo que quiera allí y se pone a cenar a ese que vuelve. Pero bueno, ese es otro tema, yo sé. Pero esa parábola me encanta. Sigue, por favor. Sí, es maravillosa. De hecho, es una de mis parábolas favoritas, ¿verdad? Entonces, vemos que lo primero que el padre hizo es ponerle vestido. El vestido representa cobertura. El hijo pródigo había malgastado su herencia. ¿Quién sabe cuántos vestidos finísimos se había comprado? Compró vestiduras de pieles, vestiduras ostentosas, pero ninguna de todas las vestiduras que él pudo comprar le pudieron retener la dignidad de ser hijo, porque él perdió su cobertura. Y esto es lo que usted y yo perdemos cuando nos salimos de la cobertura del Padre. ¿Sabe qué? Perdemos la dignidad. Y la cobertura del Padre, escucha esto, es la seguridad. Ese es nuestro lugar de seguridad. Salmo 91:1, la PDT dice, la palabra de Dios para todos, el que habita al abrigo, dice, el que habita a la sombra del Altísimo, escucha esto, se acoge a la protección del Todopoderoso. Diga conmigo, mi abrigo representa cobertura. Mi abrigo representa cobertura. Y mi cobertura representa seguridad. Y mi cobertura representa seguridad. ¿Sabes, Alexander, que la palabra altísimo es la palabra hebrea Elión? Elión, y eso significa supremo, elevado, que no hay nadie más alto que él. Eso es lo que significa la palabra altísimo. Cuando usted y yo habitamos al abrigo de Elión, nuestro Padre Celestial, entonces siempre usted tendrá un lugar de dignidad a la mesa, sin importar cuán grandes sean las circunstancias que enfrentemos, porque el Padre le cubre, escuche
escuche, el Padre le cubre, no importa cuán expuesto se sienta usted, no importa cuán inseguros pueda estar en procesos de inseguridad, puede estar enfrentando crisis, enfermedad, pérdidas económicas, no importa, porque a veces en el mundo, Alexito, la seguridad del hombre representa en cuánto tiene. Tengo cuenta en el banco, tengo seguridad en mi familia, tengo salud en mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi fuente. Eso representa su cobertura. Esas son las coberturas que tenía el hijo pródigo. Pero ninguna de esas coberturas le retuvo la dignidad de ser hijo. Ninguna de ellas. Pero cuando usted usted se cubre bajo la cobertura de su padre, no importa qué pase aquí abajo, usted siempre estará cubierto por la cobertura del león. Mire, hay muchas cosas que cuando estamos en crisis se tornan muy grandes y nos hacen vernos insignificantes. Así como la situación que estaba viviendo este hijo pródigo le había llevado a comer entre cerdos. Escuche, para que alguien vaya a comer entre cerdos, es que este hombre ya decía, yo soy como un cerdo. Este es mi lugar, yo tengo que comer. Se le olvidó que él se sentaba a la mesa de su padre a comer los manjares, a comer la abundancia que el padre había conquistado, que él no se había ganado. Era el padre que le daba todo lo que él necesitaba y todo lo que él deseaba. Pero cuando una persona se sale de la cobertura del padre, cuando no permanecemos, con nuestra identidad de hijos, entonces perdemos la protección del Todopoderoso. Y sabe, cuando usted estaba fuera de la cobertura del Padre, todo se le va a volver grande. Pero cuando usted está bajo la cobertura del Padre, todo se vuelve pequeño. Amén, porque amén, no hay nada más grande que el león. No hay nada más alto que el león. No hay nada más alto que su Padre, que la cobertura del Altísimo. Diga conmigo, nadie es más alto que mi Padre y nadie es más fuerte que mi Todopoderoso. Nadie es más fuerte que nuestro Todopoderoso. Amén. El que habita al abrigo del león morará bajo la sombra del Todopoderoso. Amén, hay muchas cosas que usted no puede hacer, pero su Altísimo es el Todopoderoso. No hay nada imposible para él. Y cuando usted decide vivir bajo esa cobertura, déjeme decirle que todo lo que se vuelva grande debajo de esa cobertura nunca va a ser tan grande como el Todopoderoso que le cubre, como el Todopoderoso que le guarda. Entonces, el Padre por eso es lo primero que le pone, cobertura. Lo segundo, Alexander, que el Padre le da al hijo pródigo es un anillo. Es una señal, es un sello de pacto. Mire, el padre lo segundo que le dijo es póngale un anillo. Y en la cultura hebrea se acostumbra que los hijos se les entregaba un anillo como señal de pacto. O sea, con ese anillo ellos podían definir o la gente podía saber a qué familia pertenecía ese hijo, de quién era ese hijo, ¿verdad? ¿Quién pertenecía? Y si esa persona estaba bajo el pacto abrámico. Si esa persona, el pacto abrámico le alcanzaba. Entonces, ¿qué había perdido el hijo? Había perdido la señal de pacto. Por eso, ¿cómo se manifestó eso? Que comenzó a pensar y como empezó a hablar como esclavo. Dejó de pensar como hijo. Y una de las manifestaciones, escúcheme bien lo que le voy a decir, usted que me está oyendo. Una de las manifestaciones que usted ha perdido la identidad de hijo es su lenguaje. Porque usted comienza a hablar como esclavo. Deja de hablar un lenguaje de hijo. Deja de hablar un lenguaje de fe. Mira, cuando un hijo se ha creado bajo la seguridad de un padre, bajo la protección de un padre, donde un padre le ha demostrado y le ha modelado que en Cristo todo se puede, el hijo va creciendo con esa misma mentalidad. Él va creciendo con esa misma forma de pensar. Él sabe que para Dios no hay nada imposible. Yo lo digo por mis propios hijos. A veces mis hijos me dicen cosas que la vez pasada me decía, papi, me dice, mi hijo mayor, yo puedo orar para que esa montaña se mueva. Y en ese momento yo le iba a decir, deja de hablar tonteras, deja de hablar locuras, le iba a decir. Pero el Señor me detuvo. Y me detuve un momento en silencio y le digo, si hay un propósito para que tengas que mover esa montaña, Dios te va a dar el poder para que muevas esa montaña, todas las montañas que sean.
Pero lo que le quiero decir es que como ellos han visto el poder de Dios, ellos han conocido el poder de Dios, ellos saben que para Dios no hay nada imposible. Entonces ellos se acogen a ese lenguaje también, al lenguaje que su padre les modela, o el estilo de vida que su padre les modela. Pero cuando un hijo se crece en la esclavitud, pues ellos van adoptando el mismo lenguaje, el lenguaje de esclavitud, un lenguaje de no puedo, un lenguaje de pobreza, un lenguaje de todo chiquito, todo pequeñito, porque es un lenguaje de esclavitud, ¿verdad? Cuando una persona pierde su identidad de hijo, habla como esclavo. Usted se sorprendería si yo le digo que su Dios es el dueño del cielo, de la tierra, del mundo, de todos los que moran en ella. Y como dice Ageo, mío es el oro y mía es la plata. ¿Usted sabe que ese es su Dios? Amén, amén, amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Ese es su Padre. A mucha gente eso le suena como inverosímil, hasta le suena como locura. Pero dice la palabra, lo que es locura para el hombre, Corintios 1:18, es poder para los que creemos, Amén, poder para los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el pacto del Padre para con nosotros? Isaías 59:21, la PDP. Yo siempre uso esta versión porque me gusta mucho cómo la amplifica, ¿verdad? Y dice, el Señor dice, en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Escucha esto. Mi espíritu estará sobre ustedes desde ahora y para siempre. No se apartarán, y desde ahora y desde ahora y para siempre no se apartarán las palabras que he puesto en su boca, en las de sus hijos y en las de los hijos de sus hijos. El Señor lo ha decidido así. Entonces, el pacto abrámico, el pacto en que nosotros estamos, consta de dos partes. Uno, el Espíritu está sobre nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y número dos, sus palabras están en nuestra boca y en la boca de nuestros hijos y en la boca de los hijos de nuestros hijos. Amén. Ese es el pacto. Cuando usted y yo tenemos identidad, hablamos el lenguaje del Espíritu. ¿Y cuál es el lenguaje del Espíritu? El lenguaje del Espíritu es la fe. La palabra de Dios es un lenguaje de fe. Los hijos de Dios hablamos fe. Hablamos, dice la palabra, creí, por tanto hablé. Hablamos fe. Nosotros hablamos el lenguaje de los hijos. Si somos hijos de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, entonces debemos hablar un lenguaje de esperanza. Esas son las palabras que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso es tan profético, Alexander, tu programa, Good News, wow, profético. Yo declaro en el nombre de Jesús, te lo digo hoy, te lo profetizo y va a quedar grabado, que en menos de un año tú estarás impactando a muchísimas más personas. Ahí en Estados Unidos no se contarán por miles, sino por decenas de miles, dice el Señor. Y prepárate, dice el Señor, prepárate con excelencia, porque tu canal será conocido y reconocido, dice el Señor, a nivel internacional. Porque eso es lo que se necesita en este tiempo. Good news, un mensaje de esperanza, un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de fe. Mire, podemos declarar la palabra o repetir lo que el mundo dice. Y basta que usted salga a la puerta de su casa para escuchar lo que el mundo dice. La gente habla de crisis, la gente habla de recesión, la gente habla de muerte, la gente habla de ese es el lenguaje de la gente. La tasa de suicidios, Alexander, ha aumentado en los últimos meses de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque la gente ya perdió la esperanza. Cuando la gente pierde la esperanza, le pierde la razón a la vida, pierde el sentido de todo, de toda esperanza. Pero el Señor nos manda a nosotros a hablar su palabra y no ser repetidoras de malas noticias que el mundo está hablando. Es más, debemos hablar diametralmente opuesto a lo que el mundo dice, a lo que el mundo habla. Amén. Porque o nos llenamos de temor por las malas noticias o nos llenamos de fe al creer y confesar la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a Jairo, no tengas temor. Le dijo, solo cree. Cuando la hija de Jairo estaba muerta, Jesucristo iba caminando hacia la hija de Jairo. Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Jesucristo conocía el resultado. Él sabía ya lo que iba a suceder. Nosotros lo sabemos porque lo hemos leído, Alexander. Pero Jairo no lo sabía. Nosotros no. Si hubiéramos caminado con Jairo y Jesús, tampoco sabríamos cuál iba a ser el desenlace. Pero Jesús sí. Jesús sí. Y mira lo que le dice, versículos 35 y 36 de Marcos, la Biblia al día, la va. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, oiga, una noticia, tu hija ha muerto.
¿para qué sigues molestando al maestro? Tu hija ha muerto. Esa es una mala noticia. Y acompañada de la mala noticia es, ¿para qué clamas a Dios? Me suena mucho, Alexander, esta palabra a la esposa de Job. Sí, maldice a tu Dios y muérete. ¿Para qué sigues reteniendo tu integridad? ¿Para qué sigues clamando a Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Eso es lo que produce la mala noticia, nos desconecta de Dios. Nos desconecta de Dios. Dice, no, tienes razón, ¿y ahora para qué voy a seguir clamando? Pero vea la que dice el versículo 36. Sin hacer caso, oiga esto, la Biblia del día, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, o sea, a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Wow. Amén. Qué poderoso. Gloria a Dios. Alguien necesita escuchar esto. No tengas miedo, solamente cree. Es que Jesús sabe algo que tú no sabes. Es que Jesús sabía algo que Jairo no sabía. Él sabía porque él estaba diciendo que no tuviera temor, que solamente creyera. Que solamente creyera. A veces tenemos que dejar de escuchar las malas noticias del mundo. Hay gente que se levanta escuchando malas noticias, se levanta escuchando noticias, pasa el día escuchando noticias y está ahí como aquí en Costa Rica diciendo, pidiendo pizarra. Pidiendo pizarra es, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos muertos van? Están más bien a la expectativa, ¿cuántos muertos van? Que a la expectativa. Sí, a la estadística y viendo las malas. Entonces, como no va a andar con la cabeza así. Pero ¿qué dijo Jesús? No haciendo caso a la mala noticia. Le dijo, tranquilo, Jairo, solamente cree. Gloria a Dios. Amén. Solamente cree. ¿Te acuerdas, Alexander, que eso fue lo que le dijo Jesucristo también a Marta? No te he dicho que crees, Amén. que si crees, verás la gloria de Dios. Wow. Mira, el mundo en este tiempo está hablando como esclavo, pero los hijos de Dios en este tiempo debemos seguir hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios, debemos amén, seguir amén, hablando amén. fe, debemos seguir creyendo la palabra y cuando usted cree la palabra, inmediatamente el temor se apaga. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. No temas, solamente cree. Cuando usted cree la palabra, su temor se va a apagar inmediatamente. Diga conmigo, yo hablaré fe. Yo quiero que escriba ahí en letras mayúsculas. Todo lo que está conectado, diga, yo hablaré fe. No voy a seguir de repetidora de las malas noticias. No voy a seguir repitiendo lo que los canales de televisión mundiales dicen. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Voy a hablar fe. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios al decirte esto, al decirles a todos ustedes esto. Tenemos que hablar un lenguaje. En este momento, pastor, lo tengo que decir porque el tiempo se nos acorta, se nos acaba y lo quiero decir. En este momento de pandemia, esa cobertura que todos tenían, en algún momento se les cortó a nivel mundial. Pero lo más triste, pastor, es lo más triste. Y yo quiero a ti que nos estás viendo, por favor, que agarres esta palabra, que la tomes y la atesores, porque si no va a seguir pasando lo mismo. Lo más triste es que se va a terminar la pandemia y vamos a volver a construir una cobertura falsa, una cobertura hechiza, una cobertura que es terrenal. Y, así es. Y la cobertura que tendríamos que tener es esa cobertura del Padre. Amén. Y la estamos perdiendo, pastor. Sí, y Dios está arrancando toda cobertura que Él nos ha puesto, precisamente para que volvamos a la cobertura. Para que volvamos a la cobertura del Padre. Y bueno, no sé si termino el último punto. Por favor, por favor. Entonces, y lo último que hizo el Padre fue ponerle calzado. Wow. El calzado, ¿se acuerdan? Le puso vestidura, le puso anillo y le puso calzado. Amén. El calzado, Efesios capítulo 6, versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabe? Al hijo pródigo le pasó lo que le pasó a David cuando estaba lidiando con las consecuencias de su pecado. ¿Se acuerda lo que dice Salmo 51:12? Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación.
Él había perdido el gozo de su salvación. ¿Y sabes cuándo ocurre esto? Cuando las malas noticias hacen más peso en nuestra vida que las buenas nuevas del evangelio. Terminamos perdiendo el gozo de nuestra salvación. ¿Qué es el gozo de nuestra salvación? La completa certeza, la completa seguridad de que no importa lo que pasemos en esta tierra, ya la batalla más grande la tenemos ganada. Amén, por eso amén. nada nos puede arrebatar el gozo que Dios nos ha dado, porque no Gloria importa a lo Dios. que pasemos en este mundo, ya la salvación eterna está asegurada en Cristo Jesús. Gloria al Amén, Señor. gloria a Dios, amén. Por eso es que el Padre le puso calzado del evangelio, porque él había perdido el gozo de su salvación, el gozo de ser hijo. Mira, a mí me molesta mucho cuando la gente dice que duro es ser cristiano, que difícil es ser cristiano, pastor, usted no tiene idea. ¿Sabe? Esa persona no tiene identidad, porque ser hijo de Dios, ser cristiano es lo más lindo, lo más hermoso, lo más maravilloso Amén, que una amén, persona amén. pueda vivir. Es el gozo de saber que no importa como dijo Jeremías, aunque del polvo, de allí me va a levantar el Señor. No importa que este viejo cuerpo se vaya desgastando, por dentro nos vamos rejuveneciendo. Pablo dijo, yo deseo morirme para estar con el Señor, pero por causa de los que no son salvos, pues necesito estar aquí. Pero para mí el vivir es Cristo, y si me muero es ganancia. Eso se llama el gozo de la salvación. El hijo pródigo se encontró en una provincia, ¿sabes? Que había venido una gran hambre. La ciudad estaba llena de malas noticias por todos lados. Lucas 15:14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabes? Las malas noticias penetraron en el corazón del hijo pródigo, que él perdió su calzado, perdió el gozo, perdió su evangelio, perdió las buenas nuevas, porque las malas noticias soterraron las buenas nuevas. Es lo que está pasando con muchos cristianos. Y te digo algo profético. Mira, viene un tiempo de avivamiento sobre el mundo. Pero la iglesia en este tiempo ha demostrado que necesitamos volver a Cristo, volver a la palabra, volver al Señor, porque ha demostrado que muchos cristianos no han estado preparados para enfrentar la crisis. Y vienen cosas, y no soy profeta de lo malo, pero vienen cosas terribles para este mundo. Sin embargo, dice la palabra en Isaías 60, que cuanto más hay oscuridad en la tierra, dice que más será vista la gloria de Jehová sobre los hijos de Dios. Esas son buenas noticias para nosotros, que cuanto más oscuridad, ¿sabes? En la madrugada, cuando más oscuro se pone, eso es una noticia de que ya viene un nuevo amanecer. Y esta que estamos viendo alrededor es una noticia que está a punto de un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Amén, la iglesia está por ver tiempos gloriosos. Y si usted lo cree, diga conmigo amén. Yo tengo una pregunta en esta hora. ¿Qué estás alimentando tu espíritu? ¿De qué estás alimentando tu espíritu? ¿De las buenas nuevas del evangelio, de la palabra de Dios o de las noticias del mundo? Y ahí está la explicación del por qué andas depresivo, ansioso, temeroso, esclavizado, y un lenguaje de queja, de incertidumbre, de temor, y de que aquí esto no sirve y que mejor yo, y verdad, ya veo para dónde agarro, porque ese es el lenguaje de los esclavos. Los hijos de Dios hablamos diferente. Usted no debe permitir que el evangelio de Cristo sea apagado por las malas noticias de Satanás. No debe permitir que el temor, que las malas noticias le lleven a abrir la puerta del temor y le arrebate la esperanza. Usted tiene espíritu de hijo. Yo quiero que diga conmigo, creeré en el evangelio, viviré el evangelio. Hoy me visto de la cobertura. Este es el tiempo que nosotros, aún en este tiempo de crisis, nos levantemos como una iglesia valiente a predicar las buenas nuevas. Sí, como dice la palabra en Romanos 10:14, dice, ¿cómo oirán sin alguien que les predique? ¿Y cuál es el mensaje que tenemos? Good news, buenas nuevas. Buenas nuevas, no somos repetidoras, no somos repetidoras de cuántos muertos, no somos repetidoras de cuánto es la crisis. Dice la palabra que en tiempos de crisis el justo comerá hasta saciarse. No tendremos temor de los malos días, porque nuestra cobertura y nuestro Dios está en su trono inconmovible, y el trono no está en crisis. Gloria a Dios, amén. No está en crisis. Amén. Yo quiero concluir este mensaje. Yo te agradezco, Alexander, por este tiempo. Perdón si me pasé algún momento. No, es ok. Pero quisiera terminar este mensaje
Y cuando vemos que lo que hizo el hijo pródigo, después de que el hijo pródigo se le vistió de cobertura, se le puso anillo de pacto, se le puso calzado del evangelio, entonces este hijo estaba listo para una gran cena, para la gran fiesta que el padre le había preparado. Lucas 15:23 dice: y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto estaba y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo quiero decirte algo profético en esta hora. Hay una fiesta profética que está a punto de comenzar, pero solo va a comenzar cuando la iglesia haya tomado estos tres elementos proféticos: el vestido, el anillo y el calzado. El vestido, el anillo y el calzado. En estos tiempos de crisis debemos ser prisioneros de esperanza y no de temor. Esta es la palabra profética que yo quiero dejarte en esta hora, en esta mañana. Zacarías capítulo 9, versículo 12, dice de la siguiente manera: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Wow. Gloria a Dios, gloria a Dios. Volveos a la fortaleza. Eso es lo que necesitamos. Prisioneros de esperanza. Hoy también, esta es la noticia que yo te traigo, en medio de tanta mala noticia. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Eso es lo que el Señor le dice a su pueblo. Eso es lo que el Señor le dice a su iglesia, que después de todo esto, Él te va a restaurar al doble. Y eso es lo que vamos a esperar del Señor. Si me permites orar, yo quisiera orar, Alexito. Amén, si amén, amén. Que dice: pastor, yo en realidad nunca he sido hijo, pero quiero ser hijo. Pues déjame decirte que si quieres ser hijo, ya eras hijo desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, a esos mismos predestinó, a esos justificó, a esos llamó y a esos glorificó. Así que hoy es el día de salvación para ti. Si has estado queriéndote cubrir con las coberturas del banco, con las coberturas de la familia, con las coberturas de la salud, déjame decirte que eso va a ser pasajero y lo vas a terminar perdiendo todo. Pero hoy es el tiempo que vuelvas a la cobertura del Señor. En medio de tanta mala noticia, hay una buena nueva para ti. Cristo te ama y te quiere salvar. Y si quieres orar conmigo, Alexito, nos unimos en oración. Hay personas que van a aceptar a Cristo en esta mañana. Y yo sé que la esperanza volverá a tu corazón. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que ores conmigo, repitas esta sencilla, pero espero que sea sincera oración. Di conmigo: Padre Celestial, en esta hora, yo reconozco como el hijo pródigo, yo reconozco que he vivido perdidamente, que lo he malgastado todo, que he pecado contra el cielo y contra ti, y que no soy digno, nadie es digno. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, tomando la palabra de Juan 1:11, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú les diste la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Por eso en esta mañana yo te recibo. Diga conmigo: yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y si este día o esta noche muriese o tú vinieses por tu iglesia, yo sé que al abrir mis ojos estaré en tus brazos y te veré cara a cara en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido. Y como dice mi Padre espiritual, ya te estábamos esperando. Ahora eres un portador de una buena nueva, de esperanza, de salvación. Y también quisiera orar, si me permite, un par de minutos, por todas esas personas que han estado sumergidas en la ansiedad. Porque el Espíritu me hace sentir que hay mucha gente sumergida en la depresión y en la ansiedad. Puedo ver un hombre en el Espíritu ahora mismo que ha estado pensando aún en suicidarse. Ha estado pensando en suicidarte, pero hoy el Señor te dice: esta palabra llegó a tiempo. Y tal vez no estás escuchando este mensaje porque tú lo pusiste. Alguien lo puso ahí en tu casa y estás escuchando este mensaje. Y tú eres ese hombre que te quería quitar la vida, pero hoy el Señor te dice: no lo hagas, hay esperanza para ti. Yo quiero orar por todas esas personas que quieren ser libres del temor y de la ansiedad. Quiero que entiendas que eres hijo y que no hay nada más grande que ser hijo y que no hay nadie más grande que tu Padre. Y tu Padre cuida de ti. Dice San Lucas 11:13: si nosotros como humanos, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu
Espíritu a aquellos que se lo pidan, y con el Espíritu viene el poder para tener una evidencia y para hacer testimonio vivo de que Dios es real. Así que la crisis que está pasando, si tú tomas tu identidad, se va a convertir en un testimonio. Tu peor momento será tu mejor, el momento donde viste más la gloria de Dios. Así que yo quiero orar por ti. Levanta tus manos. Has estado ansioso, en depresión, temeroso. Si tú te quieres identificar, hazlo, eso está bien, pero quiero orar por ti y conmigo. Padre celestial, en este momento yo me sacudo de toda ansiedad, me sacudo de todo temor, me sacudo de toda depresión en el nombre de Jesús, de toda carga. ¿Sabe? La depresión es el producto de haber resistido por mucho tiempo en silencio, pero hoy te digo en el nombre de Jesús, ya deja de sostenerte con tu propia fuerza, deja que el Señor te sostenga, deja que el Señor te sostenga. Judas capítulo 1:24 dice que Él es fiel para no dejar caerte, jamás. Él te va a sostener hasta el final. Y hoy en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido que respires profundo, inhala y exhala. El Señor está liberando a muchas personas del temor, de la ansiedad, de la angustia, de la depresión. Ahora mismo en el nombre de Jesús te libero en el nombre de Jesús. Tu matrimonio no se perderá, no perderás la vida, tus hijos no se perderán, porque tú habitas al abrigo del Altísimo. Yo traigo buenas nuevas, y lo que Satanás te había arrebatado, yo quiero que tomes esta palabra de Zacarías. Dice el Señor: yo te restauraré al doble. Eso es lo que le pasó a Job. También Job creyó y le fue contado, dice la palabra, le fue contado para que él pudiera recibir el doble al final. Hoy te digo en el nombre de Jesús, vuélvete a la fortaleza, vuélvete al Dios de la fortaleza. Él es el Dios de fortaleza. Volveos a la fortaleza. Ahí está tu fuerza. No está en el banco, no está en tu seguro médico, o tal vez no tienes seguro médico. Dios es mejor que cualquier seguro médico. Él es el sanador por excelencia. Yo oro por todas las personas que están con coronavirus. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de coronavirus. Y si tú crees, como le dijo Jesucristo a Jairo, si tú crees, y como le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. Yo quiero que pongas tu mano, con una mano la levantes y la otra pongas sobre tu cuerpo. Yo declaro Isaías 53:4. Su palabra dice que por sus llagas tú has sido curado. Yo declaro sanidad ahora mismo. Hay gente que me está viendo en el hospital, hay gente que está escuchando en el hospital. Yo declaro sanidad sobrenatural. En este momento yo cuento hasta 3 y vas a comenzar a sentir como que algo está comenzando a inyectarse sobre tu cuerpo. Ahí esa manguera, ese suero, a través de ese suero Dios te va a inyectar vida, suero de vida. Yo profetizo vida, no morirás. Yo quiero que digas estas palabras: no moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Jehová. Contaré la gloria de Jehová. Yo quiero que declares esta palabra. Hay un hombre, escucha esto, Alexander, hay un hombre que está entubado, no puede hablar, pero está escuchando desde el hospital. Estás escuchando este mensaje y no puedes decirlo, pero quiero que lo digas en tu mente y en tu espíritu, porque Satanás reconoce el lenguaje del espíritu. Yo quiero que digas en este momento: no moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Jehová. Y aunque ahorita muchos médicos te dan por muerto, en cuestión de 2 días vas a levantarte de esa cama. Y en el nombre de Jesús yo profetizo vida sobre todos los que están escuchando esta señal, no solamente en Estados Unidos, sino hasta donde los 19 países. Hay un hombre, me dice el Señor, que estás perdiendo tu empresa, estás perdiendo tu negocio. Esta crisis te vino a rematar. Dice el Señor: no tengas temor, porque cuando Dios quiere cuidar de sus hijos, hasta cuervos manda. Dios te va a mandar no cuervos, dice el Señor, te va a mandar un cuervote, te va a mandar a alguien, dice el Señor, en los próximos días, que tú no lo estás esperando, pero yo ya le di la orden, ya le di tu nombre, dice el Señor, como le di el cuervo, el nombre de aquel cuervo, para que alimentara a mi siervo Elías. Reposa en el Señor, descansa en el Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Y toda persona que esté enferma, asma, no sé cuál sea tu enfermedad, no sé si es coronavirus, lo que sea que está pasando ahora mismo en tu cuerpo, levanta tus manos. Yo quiero que digas conmigo: Padre celestial, tú eres el Dios de todo poder, tú eres el Dios de todo poder, y en este momento yo recibo
recibo mi milagro, yo recibo mi sanidad y me levanto de esta condición. Me levanto de esta condición. Ya no moriré, sino que viviré. Mi familia no morirá, sino que vivirá. Mi matrimonio no morirá, sino que vivirá. Mis finanzas no morirán, sino que vivirán. Mi ministerio no morirá, sino que vivirá. Puedo ver un pastor que renunció al ministerio en este tiempo de crisis. Dice el Señor, hijo, yo sé tus luchas, conozco tus batallas, sé que no ha sido fácil, pero dice el Señor, Romanos capítulo 14, versículo 4, esta palabra ya te la había dicho antes, dice el Señor, hijo, propose que andarabase. Fiel es Dios para no dejarte caer, fiel es Dios para que su siervo no caiga, aunque muchos te han dicho acerca de ti, dice el Señor, que no te vas a levantar de esto, y ahí puedo ver a muchos sonriendo por tu caída, pero dice el Señor, estás caído pero no destruido. Así que hoy te digo que fuerzas nuevas vienen a tu espíritu en esta mañana. El Señor te inyecta fuerzas nuevas a tu corazón y te levantas. Yo quiero que digas, hoy me levanto. Mi Padre me restaurará al doble. Hoy me levanto en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La verdad que eso es lo que queremos, ser prisioneros de la esperanza. Queremos, aleluya, descansar en aquel que nos amó, en aquel que desde antes de la fundación del mundo, como dice Romanos 8, ya somos predestinados, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pastor, yo siempre he dicho que somos esclavos por amor. Y el esclavo no tiene voz ni voto para decir no puedo más. El esclavo tiene que seguir. Somos esclavos por amor. Así es que gloria a Dios por esta palabra. Esperamos a ti que nos estás viendo al otro lado de la pantalla, a ti que has escuchado este mensaje, trae tu testimonio, trae tu mensaje, llámanos, porque eso es testimonio para aquel que está viendo también al otro lado de la pantalla. Así es que, pastor, a nosotros nos encantaría también, hay gente en Costa Rica que te está viendo. Y hay familia tuya acá en Estados Unidos y en otros países. Por favor, nos encantaría que te despidieras con un saludo, con una bendición para tus hijos espirituales también, que te despidas con una bendición. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, sí, hay muchos amigos y familiares allá en Estados Unidos. Saludo a mi hermano que está allá en Texas, ¿verdad? Y bueno, hay mucha gente, mis hijos espirituales que están aquí en Costa Rica. Yo los bendigo como siempre los bendigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su gloria. Aleluya. Yo declaro en el nombre de Jesús que en el tiempo de mayor oscuridad es cuando tú más vas a brillar. Declaro en el nombre de Jesús buenas noticias para ti, para tu casa. Esta semana que viene será una semana de buenas noticias para ti. El Señor te saldrá al encuentro con bendiciones de bien. El Señor ya ha determinado bendecirte y no echará para atrás. Así que no ha cortado sus manos sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Deshazte de todo temor, renuncia al temor, a que te me voy a contagiar, que no me voy a contagiar. Dios conoce el término y los números de tus días y tú vas a cumplir tu propósito en esta tierra. Sé prudente, sé cuidadoso, pero el Señor es tu guardador. Que Dios te bendiga, te cubro con la sangre de Cristo, cubro con la sangre de Cristo esta señal y este tiempo que acabamos de tener, y declaro en el nombre de Jesús que este canal también va para cosas gloriosas, maravillosas. Amén. Los recursos del cielo, Alexander, los recursos del cielo ya están dispuestos para este ministerio que está levantando. Y gracias, de verdad, es un privilegio para mí ser parte de este programa maravilloso, y qué lindo poder compartir. Desde que conocí a Alexander, quiero decirles, me conecté con el espíritu. No me pasa no es muy común que me suceda, pero me conecté con su espíritu, y tampoco soy rápido de decir sí, ¿verdad? A todas las invitaciones, pero no hubo algo en mi espíritu que me hizo decirle, claro que sí, yo quiero estar con ustedes también. Así que para mí es un privilegio. Bueno, les bendigo muchísimo desde Costa Rica. Amén. Si es que, mi querido amigo oyente, que Dios te bendiga. ¿Qué te parece, pastor, si hacemos algo que tú traes preparado? Bueno, sí, vamos a terminar este espacio. Quiero presentarles la canción Aleluya del grupo Faros, una canción que escribí hace muchos años atrás, y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Te amamos, te bendecimos, disfruta. Amén. Así es que esto es Good News by Alexander Hércules. Quédate, esta canción trae mucha bendición para tu vida. Amén. Hasta la próxima.
se puede.